Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de dos temas muy relacionados. El primero, pues, es la conversión de unidades utilizando factores de conversión. Y el segundo, pues, el uso de la notación científica, decimal y el sistema de prefijos para hacer estas mismas conversiones. Entonces, voy a enfocarme sobre todo a las unidades utilizadas en química y en química analítica. Entonces, las unidades físicas y químicas en química analítica que son utilizadas para medir la cantidad de una sustancia, las más comunes son por la masa, que es algo que cuando es una sustancia que podemos pesar, entonces la masa se dan unidades principalmente, se basan en el gramo, ya de ahí puede ser gramos, kilogramos o miligramos, de acuerdo a la cantidad de materia a la que nos estemos refiriendo. Cuando es un reactivo o una disolución, lo expresamos a través del volumen, teniendo como base el litro. De ahí podemos expresarnos en litros, en mililitros, en microlitros, etc. De una manera más química, de una manera no tan fácil de ver así prevista, también podemos medir la sustancia en cantidad de moles. Ya sabemos que un mol es 6.022 por 10 al 23, ya sea átomos, moléculas, iones o partículas. Y a partir del mol también podemos tener milimoles, micromoles, etc. Entonces, vamos a recordar cómo se hace una conversión de unidades. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo sencillo que es convertir 100 gramos a kilogramos. Entonces, cuando voy a hacer una conversión, necesito una equivalencia. Es decir, para poder convertir 100 gramos a kilogramos, necesito una equivalencia que los relacione. Entonces, ustedes deben de saber que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, esa es la equivalencia que voy a utilizar. Entonces, tengo el dato que me da mi problemita, que son 100 gramos, y tengo la equivalencia. Entonces, afuera del paréntesis estoy poniendo el número y la unidad que quiero convertir. Y adentro de este paréntesis, este es mi factor de conversión. Entonces, adentro del paréntesis voy a poner la equivalencia necesaria para la conversión. Entonces, en la parte de abajo deben estar las unidades que se quieren eliminar, porque es decir que las van a estar dividiendo, ¿no? Entonces, pongo un kilogramo arriba y abajo. Un kilogramo equivale a 100 gramos. Entonces, de esta manera se me eliminan gramos con gramos y el resultado me tiene que salir en kilogramos. Entonces, hago una de las operaciones correspondientes. Entonces, 100 entre 1000 y multiplicado por 1 me da 0.1 kilogramo. Otra conversión. En este caso, voy a utilizar más factores de conversión. Entonces, aquí me interesa convertir 100 kilómetros por hora. Esta ya es una unidad. Un ejemplo de unidades más físicas, ¿no? Voy a convertir una velocidad de 100 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, utilizando estos mismos factores de conversión. Entonces, afuera del paréntesis, la unidad que me interesa convertir. Entonces, ¿qué conversiones, qué equivalencias necesito? Entonces, primero tengo que fijarme qué es lo que me interesa convertir. Entonces, de kilómetros tengo que pasar a metros, que son las unidades de longitud, ¿no? Entonces, yo sé que un kilómetro corresponde a 1000 metros. En este caso, si yo no conozco la unidad, la equivalencia, pues lo puedo buscar en la red, ¿no? Entonces, esto ya me pareció muy obvio ponerlo, que un kilómetro equivale a 100 metros, pero si no, pues lo buscamos en internet, en un libro, etc. Por otra parte, me interesa convertir de horas a segundos. Podría ser que yo tuviera la equivalencia directa de horas a segundos, y si no la tengo, pues acuérdense que primero puedo pasar por minutos, ¿no? Y de minutos pasar a segundos. Entonces, si es el caso, pues tendría que usar doble paréntesis.
¿no? Entonces yo sé que una hora tiene 60 minutos y a su vez un minuto tiene 60 segundos. Entonces aquí lo dividí en dos conversiones. Entonces, para que se me elimine primero kilómetros, tengo que colocarlo abajo con esta equivalencia que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Para que se me elimine hora, pues lo coloco en la parte de arriba, en el numerador. Entonces, una hora igual a 60 minutos. Entonces, hasta aquí, si quitara todo esto, pues me quedaría en minutos. ¿Cómo le hago para eliminar los minutos? Pues utilizo una equivalencia de minutos hacia las unidades que me interesan, que son segundos. Entonces, un minuto contiene 60 segundos. Entonces, de esta manera, pues se me van eliminando unidades, kilómetros con kilómetros, horas con horas, minutos con minutos, y el resultado me queda en metros sobre segundo. Entonces, únicamente realizo las operaciones matemáticas que restan a mano o en calculadora. 100 por 1000 entre 60 por 1 y luego entre 60. Entonces el resultado me sale 27.7 metros por segundo. Como les menciono, cuando no conozco la equivalencia, pues la busco. Aquí tengo la misma conversión, pero en este caso lo hice de manera directa, ¿no? Sin pasar por minutos. Entonces, 100 kilómetros por hora, tengo la conversión de kilómetros a metros y la hora directamente, o sea, una hora tiene 3600 segundos. Entonces, aquí me estoy ahorrando un paso. No hay un método que sea mejor o peor, sino es el que con el que ustedes se acomoden mejor. En este caso es acerca de hacer 2 o 3 o más conversiones. Entonces el resultado debe de ser el mismo. Bueno, aquí nada más quiero aclarar, pues entonces cada uno de estas equivalencias, cada uno de estos factores de conversión, pues van a estar multiplicando, va a requerir su propio paréntesis. ¿Y cuántos paréntesis, cuántas equivalencias voy a necesitar? Pues todo depende de qué manera llego a la unidad que me interesa, ¿no? Entonces tengo que ir observando conforme voy añadiendo estos factores de conversión, si las unidades que me interesan pues ya van saliendo, ya se van eliminando las que no me interesan y me van quedando las unidades que me pide el problema. Entonces, cuando estoy hablando de cantidades muy pequeñas o muy grandes, en química analítica comúnmente utilizamos cantidades muy pequeñas, pero también algunas veces cantidades muy grandes, pues utilizo lo que se denomina como la notación científica, ¿no? Entonces, la notación científica, pues es esta notación exponencial. Entonces, esta nos ayuda a expresar de una manera más sencilla un número que de otra manera, que una notación común o decimal, puede ser un número muy grande. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la base 1, 1000 en notación científica lo expreso como 1 por 10 a la 3. Entonces, en notación, este número que está el exponente, pues expresa la cantidad de ceros que tiene en la notación común, ¿no? En el caso, cuando el exponente es positivo, pues el número de ceros que tiene a la derecha, y en el caso de que este exponente sea negativo, es el número de ceros que tiene después del punto decimal. Entonces, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 1 significa que tengo el número en una posición después del punto decimal. 1 por 10 a la menos 3 significa que tengo aquí 3 posiciones después del punto decimal. 1 por 10 a la menos 12 significa que tengo 12 posiciones después del punto decimal. Entonces, son dos maneras de expresar el mismo número.
hay un tercer sistema de expresar este tipo de cantidades, ya sean muy grandes o muy pequeñas, que es el sistema de prefijos. Entonces, normalmente todos estos sistemas de prefijos se dan en saltos de 3 en 3, ¿no? Es decir, de 1 a 1000, a 1.000.000, a 1.000.000.000, y también se dan comúnmente en los decimales, en saltos de 3 órdenes de magnitud. Entonces, uno de los más comunes son kilo. Kilo pues se utiliza para expresar mil de algo, ¿no? Ya saben, por ejemplo, un kilogramo es que tenemos 1000 gramos. También mega significa que tengo 1.000.000 y giga tengo 1.000.000.000.000 de algo, ¿no? Como ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, todos estos se aplican en kilobytes, megabytes, ¿no? En todas estas unidades informáticas. Entonces, un kilogramo, 1000 gramos, un megabyte, por ejemplo, significa que tengo algo aproximado por 10 a 1.000.000 de megas, ¿no? A millones de megas. Cuando hablo de gigabytes, significa que estoy hablando de miles de millones de bytes. Cuando estoy hablando de números decimales, también puedo utilizar prefijos, ya saben. El prefijo deci significa que tengo 1 por 10 a la menos 1. Entonces, un decímetro es la décima parte de un metro. Un centímetro es la centésima parte de un metro. Mili, que se expresa en notación científica como 1 por 10 a la menos 3, significa que tengo una milésima parte. Entonces, un milímetro es una milésima parte de un metro. Un milimol es una milésima parte de un mol, etc. Yo lo puedo ver en miligramos, mililitros. De ahí, estos prefijos se empiezan a saltar de 3 en 3. Entonces aquí sí lo tenemos 1 por 1, ¿no? 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. De ahí se empiezan a saltar, como les menciono, de 3 en 3. Entonces, un micro, un prefijo micro significa una millonésima parte de algo. Un micrómetro es una millonésima parte de un metro. Un micromol es una millonésima parte de un mol. Y así sucesivamente. El siguiente prefijo sería el prefijo nano. Tenemos un nanómetro. Un nano, entonces, significa 9 posiciones después del punto decimal. Entonces, como ejemplos, pues tenemos a los nanomoles, a los nanómetros. Entonces, ¿qué es un nano? Si un micro es una millonésima, entonces un nano es una 1000.000.000ésima parte. De ahí el siguiente prefijo sería 12 posiciones después del punto decimal. Entonces, esto sería un pico. El prefijo es el pico. Como ejemplo, pues los picómetros, los picomoles, los picogramos, picolitros, etc. Entonces, cada prefijo pues tiene su propio símbolo. Y en química analítica pues comúnmente vamos a utilizar mili, micro, nano, pico. Sobre todo para expresar pues cantidades muy pequeñas de sustancia, de moles, etc. Entonces aquí tengo las abreviaturas de estos prefijos. Como les menciono, los más comunes van a ser, por acá está el micro, nano, mili, sobre todo. Entonces comúnmente lo vemos en saltos de 3, como lo menciono. Entonces aquí está un poco desarrollado esto que les menciono. Entonces, si un milímetro es una millonésima parte de un metro, significa que un metro tiene 1000 milímetros y así sucesivamente. Un metro tiene, si un micrómetro es una millonésima parte del metro, significa que un metro tiene 1.000.000 de micrómetros. Un metro tiene 1.000.000.000 de nanómetros. Un metro tiene 1.000.000.000 de picómetros y así sucesivamente. Entonces,
pongo aquí algunas otras equivalencias que les pueden ser útiles en algún momento. Un metro tiene 1000 milímetros. De aquí puedo, de la tabla anterior puedo deducir un montón de datos, ¿no? Entonces, que un milímetro tiene 1000 micrómetros. Un micrómetro a su vez va a tener 1000 nanómetros. Un nanómetro va a tener 1000 picómetros y así sucesivamente. Y estas mismas relaciones las expreso pues al revés, que un milímetro tiene 0.01 metro y así sucesivamente. No se las voy a leer, pero las dejo por si les sirve en algún problemita. Entonces, aquí es lo mismo, algunos ejemplitos que les pueden ayudar a mejor entender algún problema, ¿no? Por ejemplo, un microgramo, en alguna conversión sobre todo, es igual a 1000 nanogramos, un gramo igual a 1000 miligramos, etc. Entonces, como les menciono, de estos prefijos, los más utilizados en la química analítica pues van a ser los siguientes prefijos. Prefijo nano, micro, mili y kilo. Entonces estos pues básicamente hay que aprenderlos y hay que aprender cómo están relacionados, ya saben, pues es más fácil aprenderlos en este orden, el prefijo kilo, mili, del mili sigue el micro y luego el nano. Otros factores de conversión que podríamos utilizar en otras equivalencias más bien que podríamos utilizar en algún problema serían estas, por ejemplo, toneladas cuando estamos hablando de cantidades de masa muy grandes, que ya saben, una tonelada son 1000 kilos, ¿no? Es decir, 1 por 10 a la 3 kilos. Podemos hablar también de metros cúbicos, cuya equivalencia es 1 metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 3 litros o 1000 litros. En estas equivalencias lo que también quiero que vean, pues, que de alguna manera puedan hacer, cuando estén realizando sus problemitas, puedan más fácilmente convertir, ¿no? Si tengo un resultado que por ahí me da .002, yo fácilmente lo puedo convertir. En lugar de expresar ese .002, convertirlo a 2 milímetros o 2 milimoles, etc. Entonces, estas tablas, pues espero que les sean de mucha ayuda. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios sobre el uso de notación científica y exponencial. El primer ejercicio que es convertir 0.0576 gramos a microgramos. Entonces, vamos a ver, utilizando factores de conversión, que hay varias maneras de resolver este ejercicio. El primero, pongo al punto 576 afuera del paréntesis y tengo una primera equivalencia que yo sé que 1 gramo tiene 1.000.000 o 1 por 10 a la 6 microgramos. Entonces, gramos con gramos se me eliminan y solamente realizo las operaciones correspondientes, que aquí mi calculadora podría necesitar, ¿no? Entonces me da igual 1 por .576 es igual a 0.576, pasa el exponente igual por 10 a la 6 microgramos. Entonces, ¿qué fue lo interesante que hice aquí únicamente? Pues recorrer el punto decimal. Entonces, este punto decimal lo recorrí hasta acá, ¿no? Lo recorrí 1, 2, 3 posiciones. Entonces, como lo recorrí 3 posiciones, le resto aquí 3 al exponente. Entonces, .576 por 10 a la 6 microgramos es lo mismo que 576 por 10 a la 3 microgramos. Entonces, aquí hay que jugar un poco con eso, con recorrer las posiciones del punto decimal. Cualquiera de estas dos respuestas, en todo caso, sería correcta. Otra manera de resolver este problemita, básicamente, estas equivalencias yo las puedo voltear, siempre y cuando pues, no altere su significado. Entonces, yo sé que 1 microgramo tiene 1 por 10 a la menos 6 gramos. Entonces,
igualmente, si se fijan, es lo mismo, están colocados en la misma posición. Lo único que tiene diferencia es que la equivalencia está volteada, pues 1 gramo tiene 1.000.000 de microgramos. Aquí está al revés, 1 microgramo tiene 1 por 10 a la menos 6 gramos. Al final el resultado me da el mismo. La tercera manera de resolver esto es no utilizar la notación científica, sino ponerlo directo. 1 gramo tiene 1.000.000 de microgramos. Y al final me debe dar el mismo resultado. Que si lo ponen así en la calculadora, pues la calculadora les va a dar este resultado. Porque la calculadora está simplificando los datos. Tengo un segundo ejercicio. En este caso, convertir 3.560 microgramos a miligramos. De igual manera que en el ejercicio anterior, pues hay varias maneras de resolverlo. Y todas estas pues se basan en, como les mencionaba, en cómo ponga yo la equivalencia. 3.560 microgramos. Entonces, yo tengo la equivalencia de que 1 miligramo tiene 1.000 microgramos. Aquí volteé la equivalencia. 1 microgramo tiene 1 por 10 a la menos 3 miligramos. O sin notación científica, 1 miligramo tiene 1.000 miligramos. Entonces, si hago las operaciones de cada uno de estos, pues me tiene que salir la misma respuesta. Aquí está, pues, otra imagen acerca de, pues, cómo están relacionados el sistema decimal y la notación científica. Pues ya saben, nada más es acerca de las posiciones del cero, ¿no? Entonces, ¿cuántos ceros tiene aquí? Aquí no me gusta cómo utilizan este punto, porque este no es un punto decimal. Entonces, aquí están hablando 10 a la 3 desde 1.000, 10 a la 4, 10.000, 10 a la 5, 100.000, 10 a la 6, 1.000.000. 10 a la menos 1, 0.1, 10 a la menos 2, 0.01. Entonces, 10 a la menos 3 significa que tengo 3 posiciones después del punto decimal. 10 a la menos 4 significa que tengo 4 posiciones después del punto decimal, que en este caso usan una coma decimal, y así sucesivamente. Entonces, de manera inversa, pues yo puedo hacer también las operaciones contrarias.